Buenos días, es un gusto participar nuevamente en la octava edición de las Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería. En este caso, presentando el artículo La evaluación en tiempos de pandemia. Mi nombre es María Alejandra Odetti y junto al magíster Andrés Cabuch estaremos presentando este trabajo elaborado junto a los ingenieros Roberto Muñoz, Andrea Delgado y Claudia Castro del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Facultad Regional Córdoba. El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Aportes para la formación en competencias desde las prácticas de enseñanza mediadas tecnológicamente, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en 4 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos referimos a las facultades regionales de Córdoba, San Francisco, Villa María y Concepción del Uruguay. Este artículo nos permitió relevar algunas experiencias que servirán como diagnóstico para la exploración de estrategias que abordaremos durante el trabajo de investigación. El artículo que presentamos aborda un tema complejo en sí mismo, y más aún si lo analizamos desde el enfoque de competencias e implementado en el contexto de virtualidad. Es por eso que el artículo plantea como objetivos los siguientes. En primer lugar, exponer las estrategias y percepciones relacionadas con el proceso de evaluación en la universidad durante la etapa de virtualidad. En segundo lugar, analizar las dificultades y oportunidades que presentaron las herramientas virtuales utilizadas para llevar adelante estas evaluaciones. En función de esto nos hemos enfocado en 3 aspectos o pautas de análisis que a su vez reflejan los 3 momentos de la evaluación. En primer lugar, la elaboración del instrumento de evaluación. Esto se hace en el momento de la planificación. Es el momento de definir el qué y el para qué evaluar, definir los criterios, etc. No nos vamos a detener, en el análisis de la adecuación del instrumento al nivel educativo dentro de la carrera o a la cantidad de estudiantes en el aula, sino a la adecuación del instrumento a la virtualidad, cómo ha necesitado adecuarse o ajustarse a la virtualidad. Evidentemente, la elaboración de los instrumentos nos permite observar la intencionalidad del docente respecto a los objetivos educativos que se plantea, y si el foco está puesto en el proceso de aprendizaje o en el producto. Y de alguna manera, cómo concibe el docente el aprendizaje. Esa es la primera pauta, ¿no? El primer momento, que es la elaboración del instrumento. El segundo momento es el desarrollo de la evaluación y es el momento en que se lleva a cabo y se implementa el instrumento y vemos cómo se establece o se definen los recursos que se van a utilizar en cada caso. Y en la tercera pauta, que también responde a un tercer momento al finalizar la evaluación, que es el momento de la corrección, el momento de asignar un puntaje, es decir, calificar el trabajo y hacer la devolución de los resultados del desempeño del estudiante y realizar la retroalimentación, si hubiera, o la devolución del puntaje al estudiante. Para poder desarrollar el trabajo, se analizaron 3 experiencias de cátedra que estuvieron planteadas en distintas áreas, pero en asignaturas de la carrera, por supuesto, de Ingeniería en Sistemas. La asignatura a la que vamos a denominar A está relacionada con el área de enseñanza de las matemáticas. La asignatura a la que vamos a denominar B está relacionada con el área de enseñanza de las tecnologías educativas. Y por último, la asignatura C está relacionada con el área de enseñanza de ingeniería aplicada. En el cuadro que sigue vamos a mostrar una comparación relacionada con las distintas pautas que consideramos fundamentales en el momento de revisar qué pasó a partir de la pandemia o a partir del momento de la virtualidad y qué cambios hubo respecto de la modalidad presencial. En primer lugar, si analizamos el instrumento de evaluación, la asignatura A evaluó fundamentalmente con cuestionarios de opción múltiple que se desarrollan a partir de la plataforma Moodle. La asignatura B evaluó principalmente a través de la realización de actividades por parte de los estudiantes y del diseño y ejecución de proyectos de aplicación concretos. Y en la asignatura C tenía como objeto de evaluación fundamental la resolución de casos prácticos, o sea, la resolución de problemas concretos de la disciplina, que se ponían en juego en el momento de una defensa oral a través de alguna plataforma virtual. Las distintas asignaturas tuvieron distintas concepciones en realidad en relación a la modalidad. La asignatura A y la asignatura C consideraron una evaluación formativa y sumativa de diferentes maneras, pero trabajaron
tanto en lo que sería el proceso como en la calificación final o en la evaluación acreditativa, mientras que la asignatura B también trabajó espacios o momentos de evaluación diagnóstica. En relación con la retroalimentación y la devolución de resultados y la corrección de las distintas evaluaciones, la asignatura A, al utilizar cuestionarios de opción múltiple, cuestionarios cerrados, solo se limitó exclusivamente a trabajar o a devolver el puntaje correspondiente y las respuestas correctas. No hubo ahí una retroalimentación concreta, salvo el hecho de que el estudiante solo podía conocer su puntaje y cuáles eran las respuestas correctas y cuál evidentemente él tenía incorrecta o no. La asignatura B acompañó el proceso de cada uno de los proyectos a través de un seguimiento concreto y de una tutoría permanente, y ese seguimiento es el que planteaba los diferentes escenarios de retroalimentación que se realizaban de diferentes maneras, muchas veces en la plataforma y otras veces a través de comunicaciones a los estudiantes. Y por último, la asignatura C planteó fundamentalmente la retroalimentación en la revisión del caso, o sea, o de los casos prácticos que los estudiantes tenían que resolver, y esa retroalimentación permitió que los estudiantes pudieran ver cuáles habían sido sus logros, sus errores, las cuestiones que deberían tener en cuenta en próximas resoluciones. Por último, para poder entender la significancia de lo que ocurrió durante la pandemia, sería interesante ver lo que significó también, qué cambios hubo respecto a presencialidad. En ese sentido, la asignatura A, por utilizar un instrumento de evaluación escrito anteriormente en la presencialidad, vio profundamente modificadas sus formas de trabajo y vio también profundamente modificada el tipo de consigna trabajado y los modos de retroalimentación, ya que al trabajar con un instrumento escrito se podía hacer una retroalimentación diferente a lo que actualmente se está haciendo, por lo menos en esta etapa de pandemia. En la asignatura B no se visualizaron cambios significativos, salvo en la presencialidad o no presencialidad de la tutoría del docente, o sea, el acompañamiento de los docentes. Y la asignatura C se pudo comprobar como una cuestión muy interesante, que debido al cambio en la manera en que se planteaba el caso práctico y las herramientas que el estudiante tenía para resolverlo, se pudo lograr una profundización de los problemas y de los casos prácticos, intentando un aprendizaje mucho más significativo que permitiera utilizar mayor cantidad de estrategias y poner en juego mayor cantidad de competencias. Es muy importante para nosotros delinear algunas conclusiones que van a ser preliminares y que nos van a servir de base para el proyecto que planteamos anteriormente. Y en ese sentido pudimos ver o pudimos concluir que evaluar en la virtualidad a partir de la descripción de las experiencias de cátedra propició algunas cuestiones significativas. En primer lugar, nos puso en la oportunidad de revisar los modos de evaluación, principalmente en el hecho de qué significa el entorno de trabajo del estudiante. ¿Qué significa que el estudiante esté rindiendo presencialmente un examen en un instrumento escrito? ¿O qué significa que él tenga la posibilidad de trabajar en otro entorno con mayor cantidad de herramientas y en ese sentido ver qué otras opciones, qué otras estrategias, qué otras competencias él puede poner en juego en el momento de resolver las evaluaciones y poner en juego los aprendizajes logrados? La otra cuestión que pudimos ver, visualizar y plantear como antecedente es que la resolución de proyectos es un vehículo muy interesante para integrar tecnología y permitir y propiciar el uso de competencias más complejas por parte de los estudiantes. La otra cuestión fundamental es que la virtualidad pudo permitir revisar en cierta manera el enfoque y pensar que el hecho anterior de lo que planteábamos en relación a las herramientas y a la posibilidad de utilizar distintas estrategias podría permitirnos apuntarnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia procesos con mayor actividad del estudiante. En ese caso, revisaríamos el rol del docente como facilitador y finalmente creemos que la utilización y el uso de evaluaciones diferentes y la posibilidad de otras estrategias de evaluación puedan promover el trabajo colaborativo, algo que es fundamental pensando en la formación de competencias para los futuros graduados
Muchas gracias.